Carlos. Bueno, hoy vamos a empezar con la primera parte de la unidad 11. Esta unidad se divide en dos subpartes, digamos. Tenemos la unidad 11A, en la cual nos vamos a abocar a la mezcla de gases ideales sin cambio de fase. Y después viene la unidad 11B, que es mezcla de gases ideales, pero con cambios de fase. ¿Está bien? Entonces, nosotros cuando vimos mezclas, las mezclas que vimos anteriormente, nosotros en general teníamos este tipo de sistemas. O sea, lo que vimos hasta el momento fue mezclas de fluidos o sustancias monocomponentes. Es decir, nosotros mezclábamos una corriente 1 de una sustancia con una corriente 2 de la misma sustancia, que daban lugar a una mezcla, una corriente 3, que era la suma de estos dos caudales, pero siempre con una composición, digamos, monocomponente. ¿Está bien? Si bien podíamos tener distintas temperaturas a la entrada o a la salida, siempre se trataba de una composición de un fluido, digamos, monocomponente. Eran o corrientes de agua, o corrientes de, no sé, dióxido de carbono, o de cualquier sustancia, pero siempre la misma. ¿Está bien? Otro ejemplo era de este tipo, que ustedes vieron en el práctico, creo, 4, en donde mezclábamos gases que se comportaban como gases ideales, pero lo mismo, siempre eran las mismas especies. Todos estos son ejemplos de mezcla. Esto es el típico caso de una cámara de mezcla, y acá, aunque no pareciera una cámara, si nosotros tenemos inicialmente dos tanques y abrimos la válvula, estos dos compartimientos, digamos, se mezclan. ¿Está bien? Y lo mismo vimos, por ejemplo, en este caso, que son corrientes, no hay una cámara de mezcla, estos podrían ser dos tuberías, por ejemplo, dos cañerías, que, por ejemplo, se trata de agua en este caso, que confluyen en una cañería que podría ser de mayor diámetro y salen en condiciones distintas, pero, de nuevo, era agua y agua, ¿está bien? Es decir, que estas eran mezclas monocomponentes no reactivas. O sea, lo que vimos hasta el momento son estos tres casos, que son mezclas monocomponentes no reactivas. ¿Qué las podíamos resolver? O con la ecuación de estado, si estábamos trabajando con gases ideales, o con RESPRO. Si podíamos determinar las condiciones, lo hacíamos con RESPRO. Y en este último caso, que es el caso de termoquímica, vimos también mezclas. Esto es una corriente de un hidrocarburo con aire, es decir, mezclábamos dos corrientes, pero analizábamos la reacción química, es decir, esto eran mezclas multicomponentes, porque ya no teníamos que mezclábamos el hidrocarburo con hidrocarburo, sino un comburente con un combustible, pero se trataba de mezclas multicomponentes reactivas. Es decir, que hasta el momento nosotros vimos este caso y este caso. Entonces ahora nos vamos a abocar a mezclas multicomponentes no reactivas. Por ejemplo, como vemos en este esquema, si yo tengo un recipiente que tiene un tabique, en donde de un lado tengo oxígeno y de un lado tengo nitrógeno, si yo retiro el tabique, entonces en el estado final voy a tener una mezcla de esos dos gases que inicialmente estaban separados. ¿Está bien? Este sería otro tipo de caso. Tengo dos recipientes separados y hay una válvula que los conecta, que inicialmente está cerrada. Si yo abro la válvula y dejo que estos dos recipientes, las sustancias de los dos recipientes se mezclen, entonces vamos a tener en el estado final una mezcla. Y lo mismo ocurre con dos corrientes, por ejemplo, que confluyen en una cañería, por ejemplo, de mayor diámetro. Puedo mezclar aire con dióxido de carbono para dar una mezcla de aire y dióxido de carbono. Entonces vamos a analizar este tipo de mezclas cuando estas sustancias que nosotros mezclamos se comportan como gas ideal y no hay reacción química en la mezcla. ¿Está bien? O sea, es una mezcla no reactiva de fluidos o sustancias que se comportan bajo el modelo de gas ideal, lo cual, como ya se pueden imaginar, nos va a permitir aplicar todo lo que sabemos sobre gases ideales, solo que ahora aplicados a una mezcla. Es decir, vamos a tener que ver nuevos parámetros. Entonces,
nosotros hasta el momento habíamos visto en esos casos que yo les comenté, que como la composición era fija y monocomponente, nosotros no necesitábamos calcular la composición en cada uno de los puntos. ¿Está bien? Cuando nosotros mezclábamos dos corrientes, para describir completamente a un sistema monocomponente homogéneo, requeríamos determinar dos parámetros físicos, por ejemplo, temperatura y presión del sistema. ¿Está bien? Eso es en el caso monocomponente, que es lo que veníamos a hacer. Por ejemplo, mezclamos agua fría, agua caliente, y determinábamos a la salida temperatura y presión, o temperatura y volumen específico, o presión y volumen específico. Cuando la composición cambia, que va a ser el caso que nosotros vamos a analizar, entonces ahora, además de especificar dos propiedades intensivas, vamos a necesitar datos de la composición. ¿Qué significa esto? ¿Qué porcentaje de cada componente hay en la mezcla? ¿Está bien? Entonces nosotros vamos ahora a tener que trabajar sobre esto que hasta el momento no habíamos visto. Por ejemplo, si recuerdan de la unidad de termoquímica de la unidad 7, nosotros teníamos que el aire era un 21% molar de oxígeno y un 79% molar de nitrógeno. ¿Está bien? Y eso lo determinábamos con la fracción molar o másica del componente en la mezcla. O sea, nosotros conocíamos la composición, así como conocíamos, por ejemplo, la composición de los productos luego de la reacción química. O sea, era algo que teníamos que hacer. Entonces, después, o sea, primero vamos a ver esto, cómo determinar la composición de la mezcla, y como siempre, nos interesa después calcular propiedades intensivas tales como energía interna, entalpía y entropía. Y vamos a ver, nosotros sabemos en general que estas propiedades dependen de la presión y la temperatura, o el volumen y la temperatura, o el volumen y la presión, pero ahora además vamos a tener que sumarle la composición del sistema. Entonces, un método aproximado para modelar el comportamiento de mezclas de gases ideales en general se basa en promediar las propiedades de los componentes individuales de modo que el valor resultante sea representativo de la composición global del sistema. Esto significa que nosotros, por ejemplo, para sacar la entalpía de la mezcla, vamos a hacer una sumatoria de las entalpías de cada uno de los componentes pesadas en la cantidad en la que se encuentra ese componente. Es decir, en su fracción, que puede ser o fracción molar, si estamos trabajando en base molar, o fracción másica o gravimétrica, si estamos en base másica. Que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a refrescar algunas definiciones. Si nosotros tenemos una mezcla de C componentes, tenemos una mezcla de, esperen que voy a poner una mezcla que tiene C componentes, entonces el número total de moles es la suma del número de moles de cada uno de esos componentes, que es esta sumatoria que está escrita acá. Tengo C componentes que van de I igual a 1, o sea, esto sería el componente 1, más 2, más n sub 3, hasta llegar a C. Si yo sumo todos esos números de moles, entonces voy a tener el número de mol total de la mezcla. ¿Está bien? La fracción molar de ese componente en la mezcla la vamos a representar con la letra I sub I, esto ustedes ya lo saben, pero es para repasar, y se define para cada uno de los componentes que se encuentra en la mezcla como el número de moles del componente sobre el número de moles totales de la mezcla. Otra característica que tiene cuando tenemos una mezcla es que la sumatoria de todas esas fracciones molares que definimos para cada uno de los componentes tiene que ser igual a 1. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, si yo tengo una mezcla con 3 componentes, n sub 1, n sub 2 y n sub 3, y yo quiero calcular las fracciones molares de esos 3 componentes, yo voy a tener que hacer esta cuentita que les puse acá. ¿Está bien? Suponemos una mezcla con 3 componentes.
La fracción molar del componente 1 va a ser el número de moles del componente 1 sobre el número total de moles de la mezcla, lo mismo con el 2. Y si yo quisiera averiguar el 3, pero no tuviera datos, por ejemplo, de la cantidad de moles del componente 3, entonces voy a utilizar esta propiedad que me dice que la sumatoria tiene que ser igual a 1. Esto significa que yo puedo conocer la composición de la mezcla si conozco la fracción molar de n menos 1 componentes. ¿Está bien? Porque la fracción molar de I3 la puedo averiguar haciendo esto. Yo sé que I2 más I1 más I3 me tiene que dar 1, si yo despejo el que me falta, entonces esta composición me va a depender de n menos 1 componentes, digamos, ¿no? ¿Esto lo entienden? Esto es básico, creo que ya lo vieron en, no sé, en química, lo habrán visto. Entonces, esto es si nosotros trabajamos en base molar, ¿está bien? Estos son números de moles del componente y estos son números de moles totales de la mezcla. Otra forma de definir la composición de la mezcla es mediante su composición másica o gravimétrica. ¿Está bien? En este caso, M representa la masa total de la mezcla y M sub I es la masa de cada uno de los componentes en la mezcla. Entonces, análogo a la fracción molar, vamos a tener la fracción másica, que se representa con la letra G sub I. Esto también ya lo vimos, creo. Y se define como la masa de cada componente, por ejemplo, el componente 1, M sub 1, dividido la masa total de la mezcla. De nuevo, al igual que en la fracción volumétrica, la suma de todas las fracciones másicas me tiene que dar 1, con lo que si yo conozco la fracción másica de n menos 1 componente, o de c menos 1 componente, porque tenemos c componentes, perdón, si conozco la fracción de c menos 1 componente, ya podemos definir la composición de la mezcla. Entonces, esta va a ser una forma. ¿Hay alguna pregunta? Creo que se activó un micrófono. Bueno, esta va a ser la forma en la que nosotros podemos definir la composición de la mezcla. Y en general, estos valores se suelen dar en porcentajes, es decir, se determina, por ejemplo, la fracción másica y se multiplica por 100, lo mismo que las fracciones molares. En los libros las van a ver multiplicadas por 100. Bueno, ahora lo que vamos a ver es, nosotros sabemos que cada uno de los componentes, cada componente que está dentro de la mezcla, tiene definida una masa molar o una masa molecular. Entonces, vamos a ver ahora cómo definir la masa molar de la mezcla. ¿Está bien? Hasta ahora, cuando nosotros necesitamos la masa molar, era de un componente en particular. Por ejemplo, no sé, queremos calcular la constante particular del nitrógeno, hacíamos la constante universal sobre la masa molecular del nitrógeno. Y esa masa molecular estaba tabulada. Entonces, eso era muy fácil de calcular. Pero nosotros podemos tener infinitas mezclas y las masas moleculares de la mezcla, que se llama masa molar aparente o masa molecular aparente, no están tabuladas. O sea, las vamos a tener que calcular. ¿Está bien? Y eso se denota, para una mezcla, la masa molar aparente, se denota como M sub M. Nosotros sabemos que la masa molecular de un componente la definimos de esta forma. Es la masa del componente sobre el número de moles de ese componente. Bueno, la masa molecular entonces de la mezcla, la masa molecular aparente va a ser la masa total de la mezcla sobre el número de moles totales de la mezcla. Si les da duda este orden de cuál va arriba y cuál abajo, acuérdense de las unidades de la masa molecular, que es kilogramos sobre kilomol. Entonces, si nosotros escribimos la masa molecular aparente de la mezcla y reemplazamos con lo que vimos recién, que dijimos que la masa total va a ser la sumatoria
de las masas de cada uno de los componentes, podemos reescribir la masa molecular aparente de esta forma. La sumatoria de las masas de cada uno de los componentes de la mezcla sobre el número totales de moles. Y a su vez, la masa sub I la podemos despejar de acá y va a ser el número de moles del componente por la masa molecular de cada componente, que es lo que está acá. Y a su vez, N sub I sobre N recién lo definimos como la fracción molar. En definitiva, la masa molecular aparente o la masa molecular de la mezcla se puede escribir como la sumatoria de la masa molecular de cada uno de los componentes pesado con su fracción molar. ¿Esto, chicos, lo entienden? Este es un parámetro que vamos a calcular bastante. Creo que es bastante sencillo, pero por las dudas le pregunto. Si hay alguno que tenga alguna duda, me avisa. Entonces, fíjense que de esta expresión, como les decía al principio, las masas moleculares de cada componente están pesadas con la cantidad de ese componente. Entonces, la masa molecular de la mezcla va a ser más cercana a la masa molecular del componente que esté en mayor proporción. Entonces, una vez que calculamos este valor de la masa molecular de la mezcla, podemos calcular la constante particular de la mezcla, que va a ser la constante universal sobre esa masa molecular aparente que acabamos de decir. Es por eso que tratamos a la mezcla, fíjense que estamos tratando a la mezcla como si fuera un pseudo componente. O sea, es una mezcla, pero la estamos calculando como si fuera un solo componente, porque esto es lo que hacíamos para el R particular de un componente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es exactamente lo mismo, pero considerando la sumatoria de todos los componentes que tiene esa mezcla. Entonces, vamos a ver ahora qué relación hay entre esa fracción molar y la fracción másica. ¿Esto por qué? Porque en los problemas van a ver que a veces tenemos como dato la fracción molar, pero nos piden después los resultados digamos, como si estuviéramos trabajando en una base másica, y entonces tenemos que pasar de una a la otra. Y para eso vamos a usar las siguientes relaciones. Partimos de las definiciones. Esto lo acabamos de ver recién, pero nosotros sabemos que esto se puede, para un componente dado, se puede expresar de esta forma, y esto se puede expresar de esta forma, que es lo que acabamos de ver. ¿Está bien? Si yo asocio n sub i sobre n, eso me da la fracción molar, y esto m sub i sobre m, esta masa molecular aparente, la podríamos expresar de esta forma. Entonces, fíjense que yo partiendo, por ejemplo, si tengo como dato la fracción molar, puedo calcular la fracción másica. Y lo mismo a la inversa. Cualquiera de estas expresiones intermedias son equivalentes. O sea, yo puedo igualar esto a esto, por ejemplo, si tengo los datos, y puedo despejar de acá algo que me pidan. Son todas formas equivalentes de escribir, y por eso es que se puede pasar de una a otra. Y lo mismo si yo tengo como dato la fracción másica, entonces puedo calcular la fracción molar, que por definición era n sub i sobre n, al igual que antes podemos despejar n sub i en función de la masa molecular. Esto sabemos que lo podemos expresar como esta sumatoria. Si dividimos arriba y abajo por m, entonces podemos asociar m sub i sobre m, que va a ser g sub i, y lo mismo acá arriba, m sub i sobre m, que va a ser g sub i. ¿Está bien? Entonces también puedo pasar de fracción másica a fracción molar. Esto es simplemente utilizar las relaciones que acabamos de ver recién. O sea, esto lo pueden hacer ustedes para entender bien los pasos matemáticos, digamos, pero es fácil, es bien fácil. Entonces, hasta ahí son todas definiciones que nos permiten caracterizar o determinar la composición de la mezcla y dar algunos parámetros propios de esa mezcla, como
la masa molecular aparente y la constante particular de esa mezcla, que es algo que nosotros veníamos haciendo para componentes aislados, digamos. Ahora lo que vamos a ver son las leyes que rigen las mezclas de gases ideales, es decir, aquellas leyes que nos describen el comportamiento PBT de una mezcla de gas ideal. Entonces, para eso vamos a ver dos leyes, que como siempre se basan en experimentos. Y la primera es la ley de Dalton. ¿Qué fue lo que hizo Dalton? El experimento que hizo consistió en colocar un recipiente de volumen B fijo y dentro del recipiente una mezcla de gases de n número de moles. Entonces, lo que hizo fue medir la presión a medida que la temperatura variaba. O sea, se le hacía variar la temperatura y en una tabla, digamos, anotaba temperatura y presión. Siempre a volumen constante, es decir, que midió la presión que ejerce una mezcla a volumen constante a cada una de las temperaturas a la que hizo el análisis. ¿Está bien? Entonces, luego lo que hizo fue sacar todos los componentes, o sea, vaciar este recipiente, y repitió el experimento, pero ahora colocando un solo componente, por ejemplo, el gas 1, con su número de moles. El gas 1 con n sub 1 número de moles. Y repitió todo lo que había, todas las mediciones que había llevado a cabo a las mismas temperaturas, y ahora el volumen lo ocupaba un solo componente. Entonces pudo medir de esa forma la presión que ejerce ese componente sobre las paredes del recipiente a las mismas temperaturas que había medido antes la mezcla, que es eso que dice la filmina abajo. Dice, en una mezcla de gases ideales, cada componente de la mezcla se comporta como si estuviera solo en el sistema de volumen B y a la temperatura T de la mezcla. En esas condiciones, cada componente ejerce una presión denominada presión parcial sub I. Y así hizo entonces con cada uno de esos componentes, o sea, lo cambió después el componente 1, puso solamente el componente 2, repitió lo mismo y calculó la presión. Entonces, ¿qué es lo que determinó? Que la presión que ejerce la mezcla es igual, o sea, la que había determinado primero considerando todos los componentes, esa presión de la mezcla es igual a la suma que ejercen cada uno de los componentes cuando están solos, ocupando el mismo volumen y a la misma temperatura que la mezcla. O sea, esa presión que ejerce cada componente cuando está solo, ocupando el volumen B, a la misma temperatura de la mezcla, se llama presión parcial. ¿Se entiende esto? Es un experimento fácil, o sea, él experimentó con todos juntos, sacó la presión que ejercen todos juntos a cada una de las temperaturas. Y después repitió lo mismo con el gas 1, con el gas 2, con el gas 3, y se dio cuenta que sumando las presiones individuales del gas 1, gas 2 y gas 3 a las mismas temperaturas, le daba esa presión que había medido antes de la mezcla. Bueno, este es el primer experimento. Entonces, ¿cuál fue? Esto es el experimento, digamos, en laboratorio. Ahora, ¿cómo lo traducimos a una expresión matemática? Bueno, la expresión que encontró Dalton entonces es que la sumatoria, que sería esta que yo puse acá, ¿no? La sumatoria de las presiones parciales de cada uno de esos componentes era igual a la presión que ejerce la mezcla, a un volumen dado y a una temperatura. Entonces, ¿cómo determinó calcular, digamos, esa presión parcial? Bueno, como estamos estudiando mezclas de gases ideales, entonces cada uno de los componentes se comporta como un gas ideal. Y si se comporta como un gas ideal, entonces yo puedo utilizar la ecuación de estado para calcular la presión de ese componente en la mezcla, que va a ser la presión parcial. Pero ojo,
acá hay que tener cuidado, porque si yo quiero calcular la presión parcial de un componente, entonces la voy a calcular con el número de moles de ese componente. Pero ¿a qué presión, a qué temperatura y volumen? O sea, si tuvieran que calcular esto con lo que hizo Dalton, ¿qué ¿A temperatura la, pondrían acá? a la misma de toda la mezcla? Exacto, lo mismo que el volumen. O sea, la misma temperatura y volumen que la mezcla, pero utilizando el número de moles del componente. Si están analizando la presión parcial del componente, no se confundan de poner acá el número total de moles de la mezcla. O sea, es componente, componente. Esto sí es lo mismo, porque el componente, cuando Dalton hizo el experimento, ocupaba todo el volumen y él hizo que la temperatura sea a la misma temperatura a la que había medido la mezcla. ¿Está bien? Entonces, ojo cuando hagan las cuentas, porque este es un error, por ejemplo, que aparece mucho en los parciales. Dicen, bueno, como estoy usando la temperatura de la mezcla, el volumen de la mezcla, acá va el número total de mol. Y eso está mal. Si estamos calculando la presión parcial, eso está mal. Entonces, cuando queremos calcular la presión de la mezcla, también podemos aplicar la ecuación de estado. Pero ahora, ¿qué número de moles voy a usar acá? Si yo ahora quiero calcular la presión de la mezcla, es esto que Y está ahí acá el abajo. número de moles totales. Exactamente. Es el número de moles totales a la temperatura y volumen de la mezcla. Fíjense que las expresiones son exactamente iguales, pero cambia el número de moles y por supuesto la presión que estoy calculando. En un caso es la presión parcial y en otro caso es la presión total. Entonces, esto que encontró Dalton permitió observar que cuando tenemos una mezcla de gases ideales, cada componente se comporta como si estuviera solo ejerciendo una presión dada, que es una parte de la presión total que ejerce la mezcla, que es justamente lo que llamamos presión parcial. Y esto, por ahí lo preguntamos en los finales, o sea, ¿qué significa físicamente esa presión parcial? Esto es algo que por ahí preguntamos, sobre los experimentos, qué fue lo que se determinó, ¿está bien? Entonces, si nosotros relacionamos estas dos expresiones, que fíjense que es la ecuación de estado, en un caso para un componente y en otro caso para la mezcla, entonces si nosotros dividimos estas dos expresiones, entonces RT sobre B se cancela, en realidad, perdón, T y B se cancelan, y vamos a encontrar esta expresión, que se puede encontrar matemáticamente. Y nos queda que la presión parcial va a ser igual a la fracción molar por la presión total. Y esto es lo mismo que estaba acá escrito, ¿no? Nada más que de otra forma. O sea, ahora tenemos las fracciones molares por la presión total, va a ser la presión parcial de un componente. Entonces, la presión total va a ser la sumatoria de todas estas presiones parciales. Que es, o sea, es una expresión alternativa a la sumatoria que vemos acá, digamos, ¿no? Entonces de acá queda bien claro que la presión parcial que ejerce un componente I es una parte de la presión total. Y esa parte se representa justamente con la fracción molar. Acá siempre es fracción molar, no usamos la fracción másica. Un segundito, chicos. Perdonen, chicos, que me hablaba uno de los albañiles. Bueno, ¿se entendió entonces de lo recién? ¿Alguna duda? Bueno, seguimos entonces.
Entonces, la otra ley que vamos a ver es la ley de Amagat, que es un experimento similar, pero en este caso no les puse el esquema, porque en realidad no lo encontré en los libros que tenía, igual no debe ser muy complicado, digamos. Pero es un experimento similar, pero en este caso se fijan la temperatura y la presión y se determina el volumen que ejerce la mezcla en esas condiciones de presión y temperatura. O sea, es la misma, o sea, repite lo mismo, digamos, pero ahora viendo qué volumen, antes medía la presión, ahora mide qué volumen ocupa la mezcla. Y el volumen de la mezcla resulta ser la suma de los volúmenes parciales, que son los volúmenes que ocupan cada uno de los componentes en la mezcla a esa temperatura y presión. ¿Está bien? Que lo podemos ver también con la ecuación de estado. El volumen parcial del componente sub I es el volumen que ocupa el número de moles de ese componente ahora a la temperatura y presión de la mezcla. Al igual que antes, el volumen de la mezcla es el volumen, si vamos ahora a la mezcla, el volumen de la mezcla es el volumen que ocupan el número total de moles a la presión y temperatura de la mezcla. Si los relacionamos nos queda esta expresión de acá, que nos dice que el volumen parcial que ocupa cada uno de los componentes es una parte del volumen total de la mezcla. Es decir, que el volumen parcial es la fracción molar por el volumen total. Y esto que dice acá, que está en violeta, es lo que yo les había dicho en la unidad 7, que lo íbamos a ver más adelante, que es que la fracción molar coincide con la fracción volumétrica. Fíjense que si yo despejo de acá la fracción molar, me queda B sub I sobre B, y eso es una fracción volumétrica. Es decir, que cuando tengan en los libros o en los ejercicios fracción volumétrica o fracción molar, son exactamente lo mismo. Esto en el WARC van a ver mucho que habla de fracción volumétrica. Creo que en el práctico también tienen alguno. Esto es válido, esto que yo les puse acá, es válido únicamente para mezclas de gases ideales. Si nosotros trabajamos con mezclas de gases a alta presión, no se cumple nada de lo que estamos viendo ahora. ¿Está bien? Esto es únicamente si esa mezcla se comporta como un gas ideal. Y eso se cumple si cada uno de los componentes dentro de la mezcla se comporta como un gas ideal. Entonces, con estas leyes, nosotros podemos determinar las propiedades de la mezcla. O sea, podemos determinar P, B y T. Pero esas son propiedades que nosotros medimos, o sea, son propiedades medibles. Entonces, como se imaginarán, ahora a nosotros nos interesa, a partir de estas propiedades medibles, encontrar expresiones o variaciones, mejor dicho, para aquellas propiedades que no podemos medir directamente, que son energía interna, entalpía y entropía. Pero ahora, para el caso de una mezcla. Entonces, vamos a ver cómo se calcularía para una propiedad extensiva la variación de esa propiedad extensiva para el caso de que tengamos una mezcla de gas ideal. Entonces, para no deducir por un lado la energía interna, por un lado, uy, a ver, que acá me falta una mitad de cosas. Ahí está. Para no deducir por separado la energía interna, la entalpía y la entropía, lo que vamos a hacer es ver una propiedad extensiva en general que vamos a denotar con lambda. Lambda mayúscula. ¿Está bien? Esto puede ser cualquier propiedad. Esto puede ser energía interna, esto puede ser entalpía, puede ser entropía, puede ser energía libre de Gibbs, siempre una propiedad extensiva. Es decir, si es energía interna es U mayúscula o H mayúscula o S mayúscula en el caso de la entalpía y la entropía. ¿Está bien?
O sea, cualquier propiedad extensiva de la mezcla ideal va a ser denotada con lambda. Entonces, si nosotros generalizamos la ley de Dalton, que acabamos de ver, entonces podemos decir que cualquier propiedad extensiva de la mezcla ideal es la contribución de cada uno de sus componentes. ¿De sus componentes en qué estado? En estado de gas. O sea, nosotros en esta unidad, como no estamos viendo cambios de fase, o sea, vemos únicamente mezclas de gas ideal, cada uno de los componentes está en fase gaseosa. Entonces, esta propiedad extensiva es la sumatoria de la propiedad extensiva de cada uno de los componentes que se encuentran en fase gaseosa. Es decir, por ejemplo, que la energía interna de la mezcla es la suma de las energías internas de cada uno de los componentes en la mezcla, que sería esta sumatoria que está acá. Pero además, nosotros sabemos que cualquier propiedad extensiva, U grande, por ejemplo, ¿cómo la podíamos expresar? Les pregunto a ustedes ahora. Como la masa por la U específica. Exactamente, como la masa por lo que nosotros llamamos energía interna específica, M por U, ahí como puso el compañero también en el chat. Pero eso sería si nosotros trabajamos en base másica. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería M por U chiquita. Pero también sabemos que nosotros podemos trabajar en base molar. Y en ese caso vamos a tener número de moles por U chiquita, pero ¿qué unidades va a tener esta U chiquita? También les pregunto a ustedes, así de paso repasamos. Energía sobre Kilojoule sobre kilomol. Exactamente, kilojoule sobre kilomol. ¿Está bien? Eso significa que estamos trabajando en base molar. Vieron que en ResProp nosotros podemos elegir si trabajar en qué base, digamos, podemos tener en kilojoule sobre kilomol o en kilojoule sobre kilogramo. ¿Está bien? Entonces, cualquier propiedad extensiva, depende en la base en la que trabajemos, podemos expresarla de esta forma. Por ejemplo, en base molar va a ser el número de moles por la propiedad intensiva molar. Y además, nosotros sabemos que en una mezcla vamos a tener que esa propiedad va a ser la sumatoria del número de moles de cada uno de los componentes por la propiedad intensiva de ese componente. ¿Está bien? Que es esta sumatoria que está acá. O sea, esto es todo equivalente. Lo único que estoy haciendo es partiendo de una mezcla y desarmando esta expresión hasta llegar a una expresión que me permita expresarla, digamos, en función de cada uno de sus componentes. Hasta acá creo que no van a tener problema en entender. ¿Está bien? Si yo tomo ahora la igualdad entre estos dos últimos términos, entre n por lambda rayita, significa que estamos trabajando en base molar, y a su vez la sumatoria de los n sub i sobre cada lambda sub i molar, y divido todo por el número total de moles, vamos a estar de acuerdo en que obtenemos esta expresión. Esto significa que, por ejemplo, la energía interna específica molar de la mezcla va a ser la sumatoria de las fracciones molares de cada componente por la energía interna intensiva de cada componente. ¿Hasta acá me siguen, chicos? Pero es una consulta. Sí. O sea, esto lo podemos hacer para cada una de las propiedades extensivas que tenemos abajo, por ejemplo, para la energía interna, Exacto. la entalpía, la entropía. Okay. Exactamente. Se los hago genéricos para no, porque si no tengo que poner 1, 2, 3, 4, 5 deducciones y es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Si esto es U, esto es H o esto es S, es exactamente lo mismo. Perfecto. Por eso se los hago genéricos y ustedes después, por supuesto, dependiendo de la propiedad, van a saber cuál utilizar. En definitiva, lo que importa es que cualquier propiedad, que en este caso es intensiva molar,
la puedo escribir como la sumatoria de la fracción molar por la propiedad intensiva molar de cada uno de los componentes. Si yo ahora derivo esta expresión, acuérdense que nosotros siempre estamos interesados en variaciones, así que voy a derivar esa expresión. ¿Por qué? Porque después, si yo integro la derivada, voy a tener deltas, que es lo que me interesa. Si no, tengo que calcular una propiedad absoluta, que ya sabemos que no es algo que hacemos por el estado de referencia, etc. Entonces, si yo derivo esta expresión, voy a obtener esto que está acá abajo. ¿Está bien? Fíjense que cuando trabajo en base molar le pongo la rayita, pero esto en realidad no es necesario. Yo ya sé que si mi propiedad está multiplicada por la fracción molar, no queda otra opción de que esto esté en base molar. ¿Está bien? Porque esta rayita no la van a ver más después. O sea, ahora es para que se entienda, pero después no le vamos a poner la rayita. ¿Está bien? Ya sabemos que si está multiplicado por la fracción molar, esto tiene que ser sobre kilomol, y si estamos multiplicando por la G sub I, esto tiene que ser sobre kilogramos, no hay otra opción. Entonces, lo mismo puedo hacer, lo mismo que hice acá, partir de la mezcla, puedo hacer si trabajo ahora en base másica. Es exactamente lo mismo, nada más que acá voy a tener kilogramo por una propiedad, por ejemplo, energía interna, que va a estar en kilojoules sobre kilogramo. Pero trabajo exactamente de la misma manera. Si tomo estas dos igualdades y ahora divido a ambos miembros por la masa total, como la masa total es constante, la puedo introducir dentro de la sumatoria, y m sub i sobre m es g sub i. Es decir, que cualquier propiedad intensiva de la mezcla es la sumatoria de las fracciones másicas del componente por la propiedad intensiva del componente. Si la derivo, obtengo esta expresión de acá abajo. Entonces, finalmente, bueno, el diferencial lo puedo escribir de esta forma. Fíjense algo importante de acá abajo. Yo ahora dije que lambda representaba la propiedad extensiva y lambda minúscula propiedades específicas de una mezcla. Estas últimas dependen de las propiedades P, B y T de la mezcla, ¿está bien? Entonces yo puedo escribir esto que está acá abajo. Exactamente. Esto es ya para el diferencial exacto de las propiedades extensivas, por ejemplo, de U grande. ¿Está bien? Que me partiría de derivar esto. Es exactamente lo mismo que hice acá, nada más que estoy trabajando con la propiedad extensiva, y por eso, en vez de las fracciones que me aparecían acá, la fracción molar y la fracción másica, como estoy trabajando con la propiedad extensiva, me aparece n sub i y m sub i. O sea, esto es para la propiedad intensiva, esto es para la propiedad extensiva. No sé si me siguen acá o se perdieron un poco. Si yo ahora integro esto, a mí me van a dar deltas, que es lo que quiero. Ahora lo vamos a ver. Esto es entonces, chicos, general. Para cualquiera de las propiedades puedo trabajar en base molar o en base másica. Igualmente esto lo vamos a ver con un ejemplo después para que les quede claro y no se pierda. Entonces, ahora vamos a ver las expresiones para cada una de las propiedades en particular. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos para la energía interna. No hay que perder de vista que como estamos trabajando con gases ideales, o sea, con una mezcla de gases ideales, la energía interna, ¿de qué me va a depender? De la De temperatura. la temperatura. Exactamente, para cada componente me va a depender de la temperatura, y por lo tanto, para la mezcla también, que es esto que está escrito acá. ¿Está bien? La energía interna para un gas ideal de la mezcla me depende de la temperatura. ¿Por qué? Porque la energía interna de cada uno de sus componentes me depende únicamente de la temperatura. Es decir, que si cada uno de los componentes de la mezcla se comporta como gas ideal, entonces la mezcla va a responder también a todo eso que sabemos sobre el modelo de gas perfecto. Entonces, si quisiéramos calcular la energía interna absoluta de la mezcla, sería esta expresión que tenemos acá. ¿Está bien? O sea, la sumatoria de la energía interna de cada uno de los componentes
por el número, bueno, esto es en fracción másica, ¿no? Por la fracción másica de cada uno de los componentes. Sin embargo, en este caso, yo necesitaría sumarle el estado de referencia. Está bien, pero nosotros no calculamos energías internas absolutas. Nosotros estamos interesados en las derivadas, en los diferenciales, para después poder integrarlo y obtener un delta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros vamos a derivar esa expresión, porque la constante del estado de referencia se nos va y nos va a quedar esto de acá abajo. ¿Está bien? Que esto de acá abajo sería el diferencial de energía interna para la mezcla intensiva. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a tener esta forma de expresar y cómo calculamos este DU para cada componente, este diferencial de energía interna para cada componente, de la forma que sabemos. Para el componente I, el diferencial de energía interna va a ser el calor específico por diferencial T. ¿Está bien? Y para el caso de la mezcla vamos a tener un CB, que vamos a tener que ver cuál es, por el diferencial T, porque acá ya no estamos hablando de un componente, estamos hablando de la mezcla. Entonces, ¿qué CB uso acá, en este caso? Bueno, si nosotros reemplazamos esta expresión de DU acá, y esta expresión de DUI acá, vamos a obtener esto que yo les puse acá abajo. ¿Lo ven? CB por DT, que sería DU, igual a la sumatoria de GI por DUI, que es esto de acá abajo. ¿Está bien? Me queda esta expresión. Los DT se me van y me queda finalmente que el calor específico a volumen constante de la mezcla es la sumatoria de cada uno de los calores específicos a volumen constante de los componentes pesados en su fracción másica. Y lo mismo en el caso que trabaje en base molar. ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Fíjense que todo lo que venimos viendo en general tiene la misma forma. Si yo quiero determinar un parámetro de la mezcla, o sea, por ejemplo, el calor específico que me caracterice la mezcla, fíjense que tanto como la masa molecular aparente, como todo lo que venimos viendo, es la sumatoria que tiene en cuenta cada uno de esos componentes que están incluidos en la mezcla. Si estoy hablando del CB, entonces voy a dar la sumatoria de todos los CB, los componentes, por ejemplo, la fracción másica, en el caso que esté trabajando en base másica. O sea, es muy repetitivo, pero bueno, como tenemos muchas propiedades, entonces vamos a tener una sumatoria para cada una de esas propiedades, ¿está bien? Pero fíjense que es lo mismo, es similar, digamos, se repite varias veces. Profe, y eso no serían los CP o CB medios, ¿no? Serían, hay que calcular. Bueno, eso depende. Si vos ves, esto es general. Si yo tengo que mi CP varía mucho entre las temperaturas que yo estoy analizando, entonces este CB va a tener una forma como. ¿Se acuerdan? De polinomio. Exacto, va a ser un polinomio que va a depender de la temperatura. Entonces eso es un criterio que nosotros vamos a tener que tener y que justo ahora en un ejercicio se lo voy a mostrar. Pero esto es importante. ¿Podemos tomar el CB medio? Lo tengo que analizar. Si no hay mucho error, perfecto, tomo el CB medio. Si hay mucho error, tendré que usar el polinomio, desgraciadamente. Pero esto vale tanto para un CB medio o para un CB con polinomio, ¿está bien? Entonces, este es el análisis para la energía interna. De la misma forma, exactamente igual que lo que hicimos acá, que fíjense que son todas formas, son distintas formas de escribir lo mismo y combinarlas para obtener este tipo de expresiones, etc. Lo mismo se hace con la entalpía. Acá ya no les hice todos los pasos, simplemente le derivé de lo que sería la mezcla, esto sería para la mezcla y esto sería para un componente, y vamos a obtener exactamente lo mismo que para el CB, nada más que como es entalpía, es el calor específico a presión constante ahora. ¿Está bien? Es exactamente lo mismo. Como ya sabíamos de antes, tanto la entalpía como la energía interna,
como pueden ver en todas estas expresiones, solamente me dependen de la temperatura. ¿Está bien? Así que esto es para que cuando hagan los ejercicios van a tener que tener estas igualdades para ver cuál es la que les conviene usar. ¿Está bien? Siempre teniendo en cuenta cuál es la de la mezcla y cuál es la del componente puro. A diferencia de, por ejemplo, la energía interna y la entalpía, nosotros vimos que la entropía dependía de dos parámetros. ¿Se acuerdan cuando vimos las ecuaciones de Gibbs, que teníamos 3 ecuaciones de Gibbs, y que si usábamos el modelo de gas ideal, podíamos elegir cuál nos convenía de acuerdo a nuestros datos? Y teníamos una que dependía de la presión y la temperatura, la otra ecuación de Gibbs que dependía de la presión y el volumen, y una tercera que dependía de la temperatura y el volumen. Bueno, en este caso va a ser prácticamente lo mismo. ¿Está bien? Para la mezcla vamos a tener el caso, o sea, vamos a tener también 3 formas de calcular la variación de entropía, pero nosotros en este caso pusimos esa que depende de presión y temperatura. Si trabajamos en base másica, la entalpía será la suma de cada uno de esos componentes por unidad de masa, o sea, cada uno de los componentes puros de la mezcla, por unidad de masa por la fracción másica de ese componente. ¿Está bien? Y en el caso de que trabajemos en base molar, vamos a tener la fracción molar. Que estaría, esta entropía, ¿en qué unidades estaría? Del componente I. Estaría en kilojoule sobre kilomol Kelvin. Bueno, la variación diferencial puede obtenerse haciendo la derivada, con lo que se obtienen estas expresiones de abajo, dependiendo la base en la que estemos trabajando. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo calculo esto? Porque para obtener la variación de entropía de la mezcla yo necesito calcular esto. Esto no lo conozco, esto ya sé cómo calcularlo, esto no lo conozco. Bueno, entonces, con estas expresiones que están acá abajo, puedo calcular la variación de entropía para el componente I, variación de entropía intensiva, teniendo en cuenta que el CP y el R van a ser de este componente. ¿Está bien? Son las del componente. Y acá hay algo importante, que es cuando yo utilizo esta expresión, fíjense acá. ¿Qué me está diciendo esto? Como yo la utilizo para calcular la variación de entropía de cada componente, entonces el diferencial presión se refiere a la presión parcial de cada componente. Si yo estoy analizando el componente I, entonces esto va a ser el diferencial presión parcial de ese componente I. Entonces, la entropía depende de cómo varía la temperatura de la mezcla, acá siempre es la temperatura de la mezcla, y de cómo varía la presión que ejerce cada componente, porque cada componente de la mezcla aporta un pedacito de la presión total de la mezcla. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Profe, O sea, una consulta. Sí. Y a ese RI no le podemos, perdón, a ese R, ¿no le podemos también poner RI o estaría mal? No, sí, es RI, yo acá me lo olvidé. O sea, es del componente I, digamos. Sería R sub I. Pero esto es importante, ¿por qué acá no existe la temperatura parcial? Porque acuérdense que cuando hizo el experimento Dalton, él lo que hizo fue poner cada uno de los componentes a la temperatura a la que había evaluado la mezcla. Entonces, esto de T sobre T siempre es de la mezcla, o sea, los componentes están a la temperatura de la mezcla, pero la presión no, la presión que ejerce cada uno de esos componentes en la mezcla es la presión parcial. Ahora vamos a ver un ejemplo igual y creo que les va a quedar todo bastante más claro. Ahora son Profe, puras... ¿siempre asumimos equilibrio térmico entre los componentes de la mezcla? Ahora vamos a ver un ejemplo, cuando está la mezcla total. Sí. Sí. Sí, porque si no, no podríamos analizar el problema, no sería algo en equilibrio. Acordate que nosotros analizamos en termodinámica, esto te queda si lo integrás logaritmo de T2 sobre T1, ¿no? Sí. Si yo tengo
todos componentes en una mezcla a distinta temperatura, ¿qué temperatura usás? Claro. Nosotros siempre analizamos estados de equilibrio, acordate de eso. Claro que sí. Bueno, entonces, esto, chicos, que vemos acá, o sea, hasta esta filmina, es toda la teoría de esta parte A. O sea, no hay más teoría que esto. Que parece complicado, pero no es complicado, es sencilla. Pero el problema es que a la hora de resolver los problemas, se generan confusión, por ejemplo, con esto. ¿Qué presión uso? ¿Qué temperatura uso? ¿Qué R uso? ¿Está bien? Y eso es lo que vamos a ver ahora con 3 ejemplos. Esta unidad es cortita, así que tal vez terminemos antes, pero, y creo que es la mitad del práctico 11. Digamos, después la segunda parte es aire húmedo, que es un poco bastante más larga. Entonces, acá les aclara donde P sub I es la presión parcial de cada componente en la mezcla. ¿Está bien? Que lo calculábamos de esta forma. Entonces, vamos a ver 3 ejemplos, que son los que ustedes tienen. No sé si tienen las filminas ustedes a todo esto. Pero si no, después se las habilito, ¿vale? Es algo sencillo. Creo que las tienen. En Petco no, profe. ¿No están? No. No. Bueno, después le digo a Andrés que las habilite. Entonces, vamos a ver 3 ejemplos. El primer ejemplo es un sistema abierto en régimen estacionario en donde la composición se mantiene constante. ¿Qué es lo que dice? No lo puse, pero esto es un sistema abierto donde la composición se mantiene constante. Es decir, vamos a analizar una mezcla que lo único que hace es cambiar su temperatura. Yo tengo inicialmente una mezcla con estos componentes que está a 300 Kelvin y 2 bar, pasa por un intercambiador de calor y a la salida del intercambiador de calor sale la mezcla con esta misma composición, porque dijimos que vamos a analizar mezclas que no reaccionan químicamente. La presión se va a mantener constante y lo único que cambia es su temperatura a la salida del intercambiador de calor. Entonces, no cambia la composición, no cambia la presión, porque no hay reacción química, digamos, por eso no cambia la composición, no cambia la presión y son gases ideales. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver qué nos dice el enunciado. Dice, una mezcla de 3 gases ideales circula a presión constante a 2 bar por un intercambiador de calor. La composición másica, esas son cosas que cuando lean van subrayando. La composición másica de la mezcla es 10% de hidrógeno, 48% de oxígeno y 42% de nitrógeno. La mezcla ingresa al intercambiador a 300 Kelvin y sale a 500 Kelvin. Y se pide determinar la composición volumétrica de la mezcla, la constante aparente de la mezcla, la presión parcial que ejerce cada gas en la mezcla, el calor intercambiado por unidad de masa de la mezcla y la variación de entropía por unidad de masa de la mezcla. Siempre acuérdense de leer todo antes de empezar a hacer, o sea, todo lo que les pido. Entonces, composición volumétrica de la mezcla, ¿a qué se refiere? Según lo que acabamos de ver. ¿No es el GI? No. No. Aquí era igual la composición volumétrica que yo les dije hace un ratito que iban a encontrar en los libros. La fracción molar en la seguida. A la fracción molar, exactamente. ¿Se acuerdan? Del experimento de Amagat habíamos dicho eso, que la composición volumétrica era lo mismo a la fracción molar porque me quedaba B sub I sobre B. B sub I sobre B me quedaba ahí sub I, que es lo mismo que esto, ¿está bien? Entonces son iguales. Pero yo no tengo de dato esto. ¿Yo qué tengo de dato? La composición másica. O sea que con eso me está diciendo que tengo de dato, de alguna forma, la fracción másica, que era lo que decía recién la compañera, el G sub I. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo calculo el G sub I este? ¿Cómo lo calcularían ustedes?
Por ejemplo, el G sub I ¿Cómo? del hidrógeno. Usando la masa molar del hidrógeno. El G sub I, ¿cómo se calculaba? Este G sub I, ¿cómo se calculaba? Como no era la masa del componente sobre la de la mezcla. Exacto, esto que está acá. G sub I, esto que está acá. ¿Está bien? Pero a mí directamente ya me dan la composición másica, o sea que mi G sub I, por ejemplo, el hidrógeno va a ser 0,1. ¿Está bien? Esto es G sub I del hidrógeno, que es 0,1. El G sub I del oxígeno va a ser 0,48 y el G sub I del nitrógeno va a ser 0,42. Y eso representa, por ejemplo, el 0,42 es la masa del nitrógeno sobre la masa total. Que yo no tengo datos de masa, o sea, no me dice cuánto de masa entra el hidrógeno, cuánto... No, me dice la composición másica de la mezcla en %. Entonces, este valor yo ya lo tengo. ¿Este valor de dónde lo saco? Por ejemplo, para el hidrógeno, ¿cuánto vale? M sub I. 1. 1. O sea, 2 sería, ¿no? Porque está hidrógeno molecular. ¿Está bien? Entonces, esto lo puedo calcular y esto también lo puedo calcular porque es la sumatoria. Es decir, que ya directamente puedo obtener la composición volumétrica de la mezcla calculando cada una de las fracciones molares. ¿Se entiende esto? O sea, esto, por ejemplo, para el hidrógeno 2 sería 0,1 sobre 2, y acá vamos a tener 0,1 sobre 2 más 0,48 sobre 32 más 0,42 sobre 28. Esa es la cuenta que tienen que hacer acá. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Ese sería para el caso del hidrógeno. Bueno, lo tengo que hacer para el caso del oxígeno y para el caso del nitrógeno. O sea, son 3 veces esta cuentita, porque acá me va a cambiar dependiendo del componente. La sumatoria va a ser la misma, pero acá me va a cambiar dependiendo del componente. ¿Está bien? Entonces, esto no me acuerdo si lo puse, a ver. No. Esta cuenta no se la hice porque es muy fácil. Entonces, ahora que yo ya tengo, me piden en el inciso B la constante aparente de la mezcla. La constante aparente de la mezcla la calculamos de esta forma. RU lo conozco, pero la masa molecular aparente de la mezcla no la conozco. ¿Cómo la calculábamos? Así. ¿Y tengo todo para calcularla? Sí, porque ya calculé las fracciones molares y el M sub I está tabulado para cada uno de los componentes. Entonces, utilizando lo que calculé recién, ya puedo encontrar la masa molecular aparente de la mezcla, la pongo acá y saco la constante particular, particular aparente de la mezcla. Se llama en realidad constante aparente, no es constante particular. Es la constante aparente de la mezcla. ¿Se entiende? Estos son puras cuentas matemáticas, pero es muy sencillo. Es lo mismo que con un componente, digamos. Fíjense que en este ejercicio el inciso A se podría haber obviado. O sea, les podríamos haber dado este ejercicio sin pedirle la composición volumétrica de la mezcla, pero si ya le pedimos la constante aparente de la mezcla, ustedes van a escribir esto, van a ver que le falta esto, y cuando escriban esto van a ver que le falta la fracción molar. O sea que sí o sí la tendrían que haber calculado. O sea, eso es algo que también se hace en los parciales, digamos, no es que les pedimos todos los pasos que tienen que calcular, sino que ustedes tienen que saber qué parámetro necesitan. Bueno, después de calcular el inciso A y el inciso B, nos pide la presión parcial que ejerce cada gas en la mezcla. Y esto es bastante fácil. ¿Cómo harían para calcular qué era la presión parcial? Esta nos da la presión total de la mezcla, 2 bar, que se mantiene constante siempre. ¿Cómo calcularían la presión parcial, por ejemplo, del hidrógeno? A ver. Exactamente. La presión parcial va a ser, como dice el compañero en el chat, la fracción molar por
la presión total. O sea, en ese caso, ¿por qué 0,1? Ojo que la fracción molar no sería 0,1, no sé quién puso ahí, 0,1. Es la fracción molar, no es la fracción esta, ¿eh? Esta es la G. No sé si, para que no veo el nombre, Mariano. Ojo, entendiste bien. Ojo, acá es la presión parcial, que es lo que vamos a ver acá, acuérdense que yo les dije que siempre es la fracción molar, no confundan con poner acá la fracción másica. La fracción molar, que la acabamos de calcular, y la presión de la mezcla la tenemos porque son 2 bar. O sea que haciendo esta cuentita para cada uno de los 3 componentes, ya puedo calcular la presión parcial del hidrógeno, del oxígeno y del nitrógeno. Esto también era fácil y por eso no les puse las cuentas, digamos. Eso es bastante sencillo. Pero ahora sí vamos a ver cómo calcular, nos pide en el otro inciso, el calor intercambiado por unidad de masa en la mezcla. Si nos piden calor intercambiado, ¿qué es lo primero que harían ustedes? Más allá de si es una mezcla o no es una mezcla. Primer principio. Primer principio, exactamente. ¿Cuál es mi sistema? Este sistema que está acá punteado. Entonces, si yo analizo la frontera de mi sistema, tengo un calor que ingresa a mi sistema, o sea, mi mezcla que atraviesa este intercambiador, una entrada y una salida. Como es un sistema abierto en régimen estacionario, yo ya le saqué acá por unidad de tiempo, le puse simplificado, básicamente les queda que el calor que ingresa al intercambiador de calor y por lo tanto que absorbe mi mezcla, va a ser igual a la variación de entalpía. Pero ¿qué habíamos dicho nosotros? Que la variación de entalpía la podíamos expresar de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Y que cada una de las variaciones de entalpía de los componentes iba a ser el CPI de cada componente por el diferencial de temperatura. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, si me pide el ejercicio, fíjense esto, tienen que tener cuidado con lo que me pide el ejercicio. Si me pide el calor intercambiado por unidad de masa, ¿qué fracción voy a usar? ¿Qué fracción voy a usar? ¿Esta o esta? La gravimétrica. Exactamente. Tengan cuidado con los enunciados porque ustedes por ahí dicen, bueno, ya calculé la fracción molar, voy con esta. No, me pide por unidad de masa, entonces tengo que usar base másica. O sea, esta es la expresión, que es lo que yo les anoté acá. ¿Está bien? Esta expresión. Entonces, si trabajo esto, me va a quedar esta sumatoria que está acá. Y entonces acá para resolver la integral es donde yo les decía que tenemos que tener criterio. ¿Por qué? Porque este valor ya lo tengo. O sea, el que subí ya me lo dieron de dato, lo tengo. Ahora, ¿qué pasa con el calor específico a presión constante de cada uno de los componentes entre este rango de temperatura? ¿Tomo un CP medio o tomo los polinomios? Bueno, para eso lo que voy a hacer es ir a las tablas y fijarnos cuánto varía el CP de cada uno de los componentes en ese rango de temperatura, que es, por ejemplo, lo que se ve en esta tabla que tienen al final del WARC o al final del Cengel, que me da, fíjense, los calores específicos a presión constante y a volumen constante para cada uno de estos gases a distintas temperaturas. Entonces yo acá busqué hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, que son los 3 componentes que tienen mi mezcla, y me fijé cuánto variaba entre 300 y 500, que es la variación de temperatura que tiene la mezcla al pasar por el intercambiador. Y fíjense, por ejemplo, el CP para el hidrógeno varía de 14,3 a 14,5. Para el nitrógeno de 1,039 a 1,056. Del oxígeno de 0,918 a 0,972.
Estas variaciones, como pueden ver acá, son variaciones pequeñas. O sea, no me está variando ni en una unidad, no saqué el porcentaje, pero son variaciones pequeñas. Entonces yo puedo considerar un CB medio y estoy, digamos, tranquila de que no voy a cometer mucho error. ¿Está bien? Si yo tomo un CP medio entre esta temperatura y esta temperatura para los tres, no voy a cometer mucho error porque esa variación es pequeña. ¿Está bien? Entonces, eso fue lo que se hizo acá. O sea, se calculó esta sumatoria con la integral, digamos, la integral de cada una de estas sumas, y este es el valor que dio considerando CP medios. ¿Se entiende, chicos, lo que se hizo acá? Y ahí se tomaría un CP a una temperatura intermedia, ¿no? El CP Sí, medio. lo que podés hacer es tomar esto, sumarlos y dividirlo por 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. O tomar los dos extremos y dividirlo por 2. Ah, bien. ¿Está bien? O sea que esta cuenta es muy sencilla, porque le queda la sumatoria de los GI por los CPI por un delta T, por T final menos T inicial. Porque esto es constante y esto es constante, lo puedo sacar afuera de la integral. ¿Está bien? Es muy sencilla esta. Ah, que le echó la culpa al otro. ¿Viste más? Bueno, vamos a silenciarlos antes de que vuelvan a decir la vieja de termo. Bueno, entonces, yo acá les puse, esto fue lo que nosotros calculamos, ¿no? Tomando un CP medio con la fracción másica que teníamos de datos. Entonces vamos a ver en ResProp, esto creo que era 465, acá me equivoqué, vamos a ver cuánto nos dan ResProp. Nosotros para esta unidad no vamos a usar ResProp, vamos a hacer todo a mano, pero esto les va a servir a ustedes para que comparen los resultados que tienen en la guía. Entonces les voy a mostrar cómo es en ResProp para hacer mezclas. Vieron que nosotros hasta el momento, para usarlo, lo primero que hacíamos era elegir la sustancia y nos íbamos a sustancias puras. Bueno, en ResProp también yo puedo ingresar la mezcla que yo quiero. O sea, está definida por el usuario. Entonces les voy a mostrar ahora cómo hacer eso para que ustedes puedan verificar en el práctico si están muy lejos o si consideraron, por ejemplo, un CP medio, si están teniendo mucho error. Pero en el parcial no se puede usar ResProp. Siempre que podemos usar el modelo de gas ideal, usamos el modelo de gas ideal. No usamos el programa con los datos experimentales. ¿Está bien? A ver. Díganme si ahí ven el programa. Sí. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Bien, perfecto. Entonces, bueno, nosotros teníamos, primero yo elijo las unidades, ¿no? Teníamos en Kelvin y teníamos en bar, así que lo voy a poner en bar. Y las propiedades, bueno, energía interna no me pide, no importa. Ok. Ah, también se podría poner CP, por ejemplo. A ver. Bueno, entonces, sustancia. Fluido, o sea, compuesto puro, como vimos antes, sustancia pura, no. Pseudofluido, acá estaba el aire, bueno, o no me acuerdo si estaba acá o acá, mezcla predefinida, y acá dice mezcla, nueva mezcla definida. Entonces nosotros apretamos ahí. Y entonces nos permite seleccionar todos los componentes que están en nuestra mezcla. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos nitrógeno, add, y me aparece de este lado. Tenemos oxígeno, lo agregamos, y tenemos nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, que es este, el normal. ¿Está bien? Lo agregamos. Bueno, le damos OK y ahora nos pide que le demos la composición. ¿En qué? ¿En fracción másica o en fracción molar? Bueno, nosotros tenemos los datos de fracción másica del dato del problema, así que se los vamos a dar en fracción másica. Y era, el nitrógeno era 0,42. A ver, esperen que no me acuerdo.
El nitrógeno era 0,42. El oxígeno era el nitrógeno 0,42. El oxígeno 0,48. Y el hidrógeno teníamos 0,1. O sea, nosotros nos dieron en porcentual, ¿se acuerdan? 42%, 48%. Bueno, acá le doy OK. Sí, sí y sí. Y entonces ahora vamos a calcular y vamos a poner puntos específicos. Y fíjense, acá nos dice arriba la composición que tenemos nosotros. ¿Está bien? Entonces, nosotros teníamos 300 Kelvin y 2 bar, y después teníamos 500 Kelvin y 2 bar. Entonces, fíjense, acá les da el CP de la mezcla, fíjense que varía muy poquito, y acá tenemos las entalpías. Si ustedes hacen esta resta, porque nos los piden por unidad de masa, no sé si alguno tiene ahí para hacerla, pero eso les va a dar 25,2 menos 657,47, le va a dar 4,67. Y a nosotros nos había dado... lo mismo nos había dado. Esperen un cachito que les vuelvo a compartir el PowerPoint. ¿Ahí ven de nuevo la presentación? Sí, profe. Sí. Bueno, fíjense que nuestro resultado, acá seguramente hay decimales, esto está redondeado, ¿no? En la filmina van a ver que Susana le dio distinto este valor, no sé por qué, yo ahí lo hice delante de ustedes para que vean que da 4,67, capaz que este valor lo tomé mal, pero hay muy poca diferencia, pero quiero que aprendan a usar esa función de mezclas que nosotros no veíamos no lo vimos nunca hasta ahora, creo, o sea, o no se había dado el año pasado, no me acuerdo si se los dieron en la práctica o no, pero está muy bueno para verificar, ¿está bien? Si bien no lo vamos a usar al ResPro, está muy bueno para verificar. O sea, no lo vamos a usar ahora en mezclas de gases ideales sin reacción química, en la parte que viene sí lo vamos a usar. Entonces, ¿se entendió cuál es la metodología para resolver esto? Esto es bastante sencillo. Entonces, fíjense, si yo quiero hacer un cálculo más riguroso, con los calores específicos, que ya vimos que variaban muy poquitito, pero si yo quisiera hacer un cálculo más riguroso, entonces ya me tengo que ir a este tipo de tablas. En donde, por ejemplo, tengo acá el oxígeno y tengo todos los valores de las constantes para aplicar el polinomio. ¿En qué rango de temperatura? Bueno, fíjense, entre 273 y 1800 Kelvin. Ni siquiera podría usar esta tabla, porque yo estoy por debajo del rango de temperatura, ¿no? Pero bueno, supongamos que se puede, digamos que es válido. Fíjense lo que es el polinomio, ¿está bien? Esto considerando que los CP varían mucho entre una temperatura y otra. O sea, tenemos las dos opciones para hacer. Pero nosotros vimos esta tabla que no estaba tan mal tomar un CP medio. Entonces, el último punto que nos piden es la variación de entropía. Y nosotros sabemos de lo que vimos recién que la podíamos expresar de esta forma que está acá. ¿Está bien? Entonces lo único que me queda hacer es, esto lo conozco, me queda encontrar esto para cada uno de los componentes. Entonces, si yo necesito calcular eso, voy a utilizar esta expresión que habíamos visto antes. Esperen que... Vamos a poner... Acá está. Esta expresión que habíamos visto antes. Entonces, ¿qué presiones eran estas que utilizábamos acá y qué temperaturas eran estas que utilizábamos acá? Como en el estado 1, y en realidad en las posiciones 1 y 2, siempre tenemos mezcla, entonces si yo evalúo esto, por ejemplo, para el hidrógeno, estas presiones van a ser las presiones parciales del hidrógeno. ¿Está bien? Eso grábenselo.
¿Por qué? Porque el hidrógeno en el estado de entrada y en la salida está en una mezcla. Entonces la presión del hidrógeno va a ser una presión parcial. ¿Está bien? Y cada uno de los componentes, cuando yo evalúe el delta S para cada uno de los componentes, vamos a tener que poner acá la presión parcial de cada uno de los componentes en la salida y en la entrada. ¿Está bien? ¿Y cómo calculábamos esa presión parcial? Bueno, acá lo tenemos. Esta es la presión parcial. Fíjense que como la fracción molar es constante, porque esta composición no cambia, y la presión de la mezcla es constante, porque es todo a 2 bar, entonces la presión parcial de un componente va a ser constante. Es decir, que la presión parcial del hidrógeno en la entrada va a ser igual a la presión parcial del hidrógeno a la salida en este problema en particular. ¿Qué significa esta integral? ¿Qué va a pasar con este término? Si estas presiones parciales son iguales, vamos a ese cero. término, exactamente, se anula. Entonces me va a quedar en este caso en particular que la variación de entropía del componente se debe a la variación de temperatura. ¿Está bien? Entonces esto lo hago para cada uno de los componentes. Entonces ya puedo calcular todo. La variación de entropía de la mezcla va a ser la sumatoria de esto para cada uno de los componentes. ¿Se entendió, chicos, cómo se resolvería este tipo de problema? Sí, profe. Sí, sí, bien. O sea, son cuentas, pero es bastante sencillo y repetitivo, o sea, para todos es lo mismo. Bueno, esto ya se los mostré y esto también. Ahora vamos a ver otro problema. En este caso Profe. tenemos... Sí, Perdón que me salga del tema un ratito. Estamos sí. hablando con otros compañeros que viven en Cipolletti y parece que chocó un camión con una de las líneas de Fivertel y dejó sin internet a gran parte de Cipolletti. Ajá. Por eso hay menos gente ahora en la clase. Y Ah, bien. dicen los chicos que si hay alguna posibilidad de que usted suba o la clase que grabó o algo como para que ayuden porque no están pudiendo ver la clase la mayoría. No, subirlas, como les dije, no, porque directamente no tengo espacio, digamos, para subirles, pero si ellos necesitan que yo les repita la clase, se las puedo repetir. O sea, no hay problema en arreglar un día y que ellos lean y yo les vuelvo a mostrar la clase porque es relativamente corta. Sí, Así que en todo caso. Solamente por ellos que no la pudieron ver. Sí, bueno, en ese Digamos, caso que me escriban los que están, o sea, los que no pudieron estar y que están interesados, digamos, en la clase, y yo no tengo problema en dárselas a ellos de nuevo, en un horario fuera de clase, ¿no? De hecho, en la semana de mayo, que es la semana que viene, no tenemos clases. O sea, no vamos a avanzar con la teoría. Así que se las podría dar ahí de nuevo, en alguno de los horarios que tenemos establecidos. ¿Está bien? No sé si vos podés avisar, si conocés a alguno de los chicos, decirle que me escriban y... sí, ¿Qué te están parece? hablando por WhatsApp, ahí les comunico, gracias. No, de nada. Bueno, este es otro problema que vamos a ver, pero ahora tenemos una dificultad extra. Tenemos un sistema cerrado en régimen no estacionario, en donde la composición sigue siendo constante, es decir, tenemos una mezcla a lo largo de todo el proceso, una mezcla que no varía su composición, pero ahora no solo varía la temperatura, sino que también varía la presión. En el caso anterior, la presión era constante, ahora no. O sea, vamos sumando dificultades, digamos. Entonces, vamos a ver qué nos dice el problema. Nos dice, con los datos de la figura, para una compresión adiabática internamente reversible de una mezcla de gases ideales, determine la temperatura final. Bueno, acá por suerte nos dice utilizando CP medios, o sea, nos simplifica algunas cuentas. La temperatura final, el trabajo y la variación de entropía para cada componente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros aplicamos primer principio,
a este proceso, digamos, que nos dice que es una compresión adiabática internamente reversible. Si nosotros aplicamos primer principio, no hay calor intercambiado porque es adiabático, nos va a quedar que el trabajo es igual a la variación de energía interna. ¿Está bien? Y esto lo puedo escribir de esta forma, con lo que vimos de cómo expresar una propiedad, todas las formas que teníamos de expresar una propiedad extensiva. O sea, podíamos calcularlo como la sumatoria de cada una de las variaciones extensivas de los componentes. Pero cuando yo desarrolle esto, me va a quedar esta expresión de acá abajo. O sea, cuando yo quiera calcular el delta U de cada uno de los componentes, voy a ver que me va a faltar la temperatura final. O sea, yo esta temperatura final no la tengo. Tengo presión inicial, presión final y temperatura inicial. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Bueno, voy a ver qué me dice el enunciado, qué otro dato me da. Me dice que es una compresión adiabática internamente reversible de una mezcla de gases ideales. Si me dice que es adiabática e internamente reversible, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es adiabático e internamente reversible? ¿Qué tipo de transformación es? La politrópica. No. La politrópica describe cualquier... Isentrópica, exactamente. La politrópica, acordate que describe cualquier transformación. Digamos, más específicamente sería isentrópica. Ya cuando decimos isentrópica no es necesario decir reversible porque isentrópico involucra adiabático e internamente reversible. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa esto? Que la variación de entropía de la mezcla va a ser cero. O sea, es internamente reversible porque no hay fricción ni ningún efecto disipativo, y el proceso es cuasi estático. ¿Saben? ¿Se acuerdan que para que sea reversible no tenía que, internamente reversible, no tenía que haber efectos ni de disipación ni de igualación? Y eso lo lográbamos si hacíamos una compresión o una expansión en otro caso, que ocurría muy lentamente, de modo que cada uno de los estados intermedios eran estados sucesivos de equilibrio. Entonces, por segundo principio vamos a obtener esto. Si ustedes hacen balance, yo acá se los puse simplificado porque ya a esta altura ustedes ya lo saben, vamos a obtener que delta S es igual a 0. Pero como esto es una propiedad extensiva y como vimos para las mezclas, lo podemos expresar de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Podemos expresar la variación de entropía para el hidrógeno más la variación de entropía para el dióxido de carbono va a ser igual a 0. ¿Y cómo expresábamos esto? De esta forma que está acá abajo. ¿Está bien? Yo puedo escribir la masa del componente I, por ahora el delta de ese I chiquito, o sea, intensivo, que va a ser esto. La masa sub I por todo esto que vemos acá, que es la expresión de Gibbs, pero ahora aplicado a una mezcla. ¿Está bien? Igual que antes. Entonces, T2 no lo conocemos, pero T1 sí lo conocemos. Y después tenemos esto, lo tendremos que calcular para cada uno de los componentes, que esto era lo que me preguntaba la compañera recién, yo me lo olvidé anteriormente, es R sub I. Y acá tenemos las presiones parciales del componente I en el estado 2 y la presión parcial del mismo componente I en el estado 1. Entonces, yo acá les hago una pregunta. ¿Es necesario calcular la fracción molar en este ejercicio? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es necesario calcular la fracción molar? ¿Nadie sabe? Yo creo que sí, profe, porque no necesitas las presiones parciales para, o sea, no necesitas la fracción molar para calcular las presiones parciales. Ajá. Bueno, fíjate qué pasa si nosotros reemplazamos esta definición. Está perfecto lo que decís. O sea, vos para calcular una presión parcial necesitas la fracción molar. Ahora, nosotros vimos que esta composición es constante.
O sea, la fracción molar del hidrógeno va a ser igual al principio del proceso y al final del proceso. Si yo calculo, si yo reemplazo este P2I por esto que está acá, y reemplazo P1 sub I por esto que está acá, ¿qué pasa con las fracciones molares? Simplifican. Se simplifican. ¿Esto por qué se los digo? Porque ustedes en el parcial, ustedes, como dijo bien el compañero, ven una presión parcial y dicen, necesito calcular la fracción molar. Y entonces ahí se van por la tangente y empiezan a hacer los cálculos para la fracción molar, la fracción molar, la fracción molar. Fíjense que acá esas fracciones molares se simplifican. Se simplifican justamente porque la composición se mantiene constante. Entonces acá en definitiva, si bien lo que hay que hacer es expresar la presión parcial, cuando ustedes reemplacen les va a quedar P2 sobre P1. Pero siempre esto se calcula con la presión parcial. Pero en este caso en particular, en este ejercicio, se les va a anular la fracción molar y solo necesitarían de dato las presiones iniciales y finales. ¿Está bien? Esto para que tengan en cuenta en el parcial, cuando no andan muy sobrados de tiempo, fíjense primero qué es lo que realmente necesitan calcular. O sea, no calculen todo por calcular, porque hay cosas que no las van a necesitar y les lleva tiempo. ¿Está bien? Entonces es para que vean eso. Entonces finalmente yo si calculo tanto para el hidrógeno como para el dióxido, voy a tener esto para el hidrógeno y esto para el dióxido de carbono igualado a 0. Y de ahí voy a poder despejar T2. ¿Cómo se resuelve eso? Por iteración. O sea, no lo van a poder despejar directo, porque van a tener T2 dentro de los logaritmos. Pero bueno, se puede resolver por iteración. Y entonces, una vez que obtengo T2, entonces ya estoy apto para calcular el delta U de cada uno de los componentes y por lo tanto para averiguar el trabajo. Y les da estos valores de acá. Como esto es isentrópico, significa que la variación de uno de los componentes va a ser igual a menos la variación del otro componente. ¿Está bien? Para que lo verifiquen, cuando saquen T2 tienen que verificar esto. ¿Se entiende, chicos? Este es otro tipo de ejercicio, cerrado, régimen no estacionario, otro tipo de ejercicio con el que se pueden encontrar. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda de este? Si no, Sí, profe, avanzamos. se entendió. Bien, avanzamos al último ejercicio, que este es un poquito más complejo, que en este caso es un sistema abierto en régimen estacionario, pero ahora la composición varía. Es decir, tenemos un proceso de mezcla en donde dos corrientes separadas que tienen componentes puros, por ejemplo acá tenemos aire y acá tenemos dióxido de carbono, se mezclan para dar lugar justamente a una corriente que tiene una composición distinta a estas iniciales, o sea, para dar lugar a una mezcla, justamente. Solo que acá la mezcla no se da en la típica cámara de mezcla, sino que, o sea, no tenemos acá el recipiente cerrado ese que rígido que solemos hacer, sino que son dos tuberías o dos cañerías, cualquiera, no importa, en donde viene aire por una cañería, por la otra cañería viene dióxido, se juntan en una tercera cañería para dar lugar a una mezcla. ¿Está bien? Una mezcla de gases ideales. Entonces, es un SARE, si nosotros pasamos los límites del sistema, ahí están punteados, indicados, es un sistema abierto en régimen estacionario en donde no hay intercambio de calor. O sea, lo único que tenemos, tampoco hay trabajo intercambiado a través de las fronteras del sistema. Lo único que tenemos son distintas corrientes de distintos componentes que entran y que salen, cada una a distinta temperatura. Fíjense, el aire entra a 27 grados centígrados, el dióxido entra a 127 grados centígrados, para dar lugar a una mezcla a una temperatura de 57 grados centígrados. En este caso, lo que se mantiene constante es la presión. ¿Está bien? Entonces, en este problema en particular, hay que estar atentos con los subíndices. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tres posiciones. Tenemos la posición 1 por donde ingresa aire, la posición 2
por donde ingresa dióxido de carbono y una posición 3 por donde ingresa una mezcla. Es decir, tenemos 3 posiciones y cada una de esas posiciones tiene distinta composición. Entonces vamos a tener un subíndice para indicar la posición y un subíndice para indicar la composición. ¿Está bien? Entonces vamos a ver qué nos pide el ejercicio. Nos dice, para el proceso de mezcla indicado en la figura, determine el caudal de dióxido de carbono, las fracciones másicas de la mezcla y la producción de entropía del proceso. Entonces, vamos a empezar haciendo balance de masas y balance de energía. Nos pide el caudal de dióxido. Fíjense que nos dan el caudal de aire. Nos lo dan en kilogramos por minuto. O sea, esto sería M puntito. Si nosotros hacemos balance de masas, como cualquier sistema de los que venimos viendo, acá ya está despejado, un sistema abierto, un régimen estacionario, vamos a tener que la masa de salida va a ser igual a las sumatorias de la masa de entrada. Esa sumatoria de la masa de entrada va a ser la masa en 1 y la masa en 2. Pero nosotros sabemos que la masa en 1 es igual a la masa de aire y la masa en 2 es igual a la masa, o caudal másico, perdón, porque tiene el puntito, caudal másico de dióxido de carbono. Es decir, que el caudal másico en 3 lo puedo expresar como la suma del caudal másico del aire más el caudal másico de dióxido de carbono. O sea, acá tenemos la primera relación entre los caudales másicos. Ahora vamos a aplicar balance de energía. Primero de forma general, como si fuera cualquier sistema, como si fuera la cámara de mezcla que venimos viendo hasta ahora. Y después vamos a desarmar cada término para incorporar la mezcla. Entonces, lo mismo que antes, sistema abierto, régimen estacionario, no hay calor, no hay trabajo, me va a quedar que el caudal másico en la salida 3 por su entalpía va a ser igual al caudal másico en la posición 1 por su entalpía en 1 más el caudal másico en 2 por su entalpía en 2. Pero de lo que acabamos de ver de mezclas, yo sé que el caudal másico por la propiedad intensiva chiquita de la mezcla lo podría expresar de esta forma, que es esto que tengo acá genérico, que se los copié de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo M3 por H3, lo puedo expresar como la sumatoria de las masas de cada uno de los componentes por la propiedad intensiva de ese componente. ¿Está bien? Esto es de la mezcla y esto es de cada componente. En H3 tengo la mezcla y acá tengo cada uno de los componentes. Pero fíjense acá los subíndices. Yo voy a tener la masa M sub I, el primer componente que tengo es la masa del aire. Masa del aire. Y ahora voy a tener la entalpía del aire. ¿Pero en qué posición? Yo estoy analizando en la mezcla, en la posición 3. Entonces va a ser la entalpía del aire en la posición 3. ¿Y por qué les digo esto? Porque acá en la posición 3 yo tengo otra temperatura distinta a la de 1. Acá tengo 57 grados y acá 27. Entonces tengo que ser muy cuidadoso en dónde estoy evaluando estas propiedades. ¿Se entiende? ¿De lo que estamos haciendo, chicos? Bueno, yo sigo, si no me paran, sigo. Entonces voy a tener esta sumatoria, ¿está bien? Entonces acá la expresé. El caudal másico en 3 por la entalpía del 3, que es donde tengo la mezcla, la voy a expresar como esta sumatoria. Pero a su vez yo tengo que M1 puntito por H1 a qué es igual. Y a la masa del aire, fíjense que tengo en la posición 1. Tengo el caudal másico del aire por la entalpía del aire en la posición 1, que tiene estas condiciones de presión y temperatura. Y en cambio en 2 voy a tener el caudal másico del dióxido de carbono por la entalpía del dióxido de carbono en la posición 2, que tiene estas condiciones de presión y temperatura. Si yo combino, mejor dicho, si yo reemplazo todo esto acá y reemplazo todo esto que está acá de este lado,
voy a llegar a esta expresión que tienen acá abajo. Y fíjense qué conveniente esta expresión, que solamente los caudales másicos son el caudal másico del aire y el caudal másico del dióxido, que casualmente es la incógnita que me piden. Y las entalpías son las entalpías del aire en una posición 3 y la entalpía del aire en una posición 1, y las entalpías del dióxido en la posición 2 y en la posición 3. Y esto me viene bien, ¿para qué? Para asociar y buscar variaciones, que es lo que nosotros sabemos calcular. Nosotros no sabemos calcular, o no calculamos, mejor dicho, entalpías absolutas, calculamos variaciones. Entonces, si uno agrupa los términos y despeja la masa de dióxido de carbono, el caudal másico, que es lo que me piden, van a obtener esta expresión. ¿Hasta acá me siguen? Sí, hasta ahora sí. Sí, bien. Entonces, avanzamos un poquito más. Esto está un poquito más desarrollado que lo que ustedes lo van a tener en la filmina. Entonces, si yo ahora recuerdo la definición de la entalpía de cada uno de esos componentes, voy a ver si yo reemplazo esta variación de entalpía, que va a ser el Cp del aire por la temperatura en 1 menos la temperatura en 3, que es lo que está acá. Todo esto del aire y todo esto del dióxido de carbono. Como estos datos los tengo, temperatura en 3 la tengo, y temperatura en 1 la tengo, y temperatura en 2 la tengo, y temperatura en 3 la tengo, yo ya puedo calcular la masa del dióxido de carbono. ¿Está bien? Los CP, si mal no recuerdo, me habían dicho... no me habían dicho que los use los CP medios, pero bueno, entre esta temperatura y esta temperatura usamos CP medios. ¿Está bien? De esto no hay problema. También nos podemos fijar en la tabla. Entonces, acá ya tenemos resuelto el inciso A. El inciso A, que nos da 47 kilos por minuto. Ahora que tenemos el caudal de dióxido de carbono, simplemente nos piden las fracciones másicas de la mezcla. ¿Está bien? Por supuesto que acá no podemos calcular fracción másica. ¿Por qué? Porque no hay mezcla, tenemos componente puro. O sea, no tiene sentido. Siempre nos van a pedir fracciones másicas de la mezcla, o sea que en este caso sería en la posición 3. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es muy fácil. ¿Por qué? Porque es el G del dióxido de carbono y el G del aire, que era la masa, por ejemplo, el dióxido de carbono sobre la masa total, y acá la masa del aire sobre la masa total. Como ya tengo todos los datos, es muy fácil calcularlos. ¿Está bien? Entonces, el último inciso me pide la producción de entropía del proceso. Entonces, para eso lo que voy a tener que hacer es aplicar segundo principio. Si yo aplico segundo principio, sabiendo que no hay calor intercambiado y que es un sistema abierto en régimen estacionario, van a ver que lo único que tenemos son las entradas y salidas de los caudales másicos y la generación de entropía. ¿Por qué, díganme ustedes ahora, de lo que ya vimos en la unidad 5, por qué vamos a tener generación de entropía en este tipo de procesos? ¿A qué se va a deber? A la mezcla. De temperatura de los caudales, ¿no? Perfecto, los dos dijeron las cosas bien. Por un lado tenemos una mezcla. Las mezclas son un proceso irreversible cuando tenemos... Nosotros si mezclamos aire y mezclamos dióxido, acá tenemos una mezcla. Si después metemos la mezcla en la cámara de mezcla, no me va a salir por arte de magia aire por un lado y dióxido de carbono por el otro. Yo voy a tener que producir un trabajo o gastar una energía para poder separarlo. No significa que no lo pueda separar, pero no por un camino reversible, es decir, no haciendo el camino inverso sin dejar un rastro o sin dejar alguna modificación. ¿Está bien? Eso no lo puedo hacer. Y por otro lado, como dijo el compañero, tenemos gradientes. O sea, nosotros tenemos gradientes, o sea, efectos de igualación que son las variaciones de temperatura. Entonces vamos a tener irreversibilidades por esos dos factores, por la diferencia de temperatura y por la composición, o sea, por la mezcla que estoy haciendo, que parto de aire y dióxido de carbono y termino con una composición distinta.
Entonces son por esas dos razones. Y ahora lo vamos a ver más claro en las ecuaciones. Bueno, si yo hago igual que antes, yo esto lo aplico general, como venimos viendo hasta ahora, pero ahora voy a hacer las asociaciones que hicimos con primer principio, que no las volví a escribir. O sea, repito esto, pero ahora para la entropía en vez de para la entalpía, y lo mismo acá. No las volví a hacer porque ya lo saben. De esta forma lo que hago es buscar variaciones. Entonces me va a quedar el caudal másico del aire por la variación de entropía del aire en la posición 3 y la posición 1, y lo mismo para el dióxido, pero la variación de entropía para la posición 3 y la posición 2. O sea, esto es equivalente a escribir esto. Ahora, esto ya los tengo de datos, los caudales másicos. ¿Cómo hago para averiguar esto? Bueno, con lo que vimos en la teoría, con esto que está acá, la expresión de Gibbs para cada uno de los dos componentes. ¿Está bien? El Cp del aire por el logaritmo natural de T3 sobre T1 menos la constante del aire por el logaritmo natural de ¿quién? Y acá les pregunto de nuevo, ¿esta presión qué es? La presión en 3 del aire, ¿qué va a ser? A ver qué dice el compañero. Presión parcial en el estado 3, perfecto. ¿Y en el estado 1? No, ahí sería claro, la total. Perfecto, absoluta. ¿Por qué? Porque acá no hay mezcla. ¿Se entiende? O sea, en el estado 3 yo tengo un estado, el aire está dentro de una mezcla, y en el estado 1 está el aire solo. O sea que su parcial, su presión va a ser su presión absoluta de 1 bar. ¿Está bien? Y lo mismo para el caso del dióxido. Yo voy a tener que cuando calcule las presiones parciales, en el estado 3 voy a tener una presión parcial, pero en el estado 1 voy a tener su presión absoluta. ¿Por qué? Porque acá no hay, en el estado 2, perdón, porque acá el dióxido no está mezclado con nada. Y ahora fíjense una cosa. Bueno, acá se los puse en negrito. Si yo ahora reemplazo, en el caso del aire, vengo acá, presión parcial del aire, ¿cómo la puedo escribir? ¿Cómo se calcula la presión parcial del aire en esta posición 3 en donde hay una mezcla? Esto ya lo vimos recién. Sería la fracción molar del aire por la presión en 3 de la mezcla. La presión total, que ¿cuánto es acá? 1 bar. Es decir, que voy a tener la fracción molar del aire por 1 bar sobre la presión absoluta del aire, que ¿cuánto es? 1 bar. O sea que las presiones se me van a anular y acá me va a quedar el logaritmo natural de la fracción molar del aire. ¿Me siguen acá? Lo que hice. Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, lo mismo va a pasar para el caso del dióxido de carbono. Cuando yo reemplace acá la presión parcial, en la posición 3 me va a quedar su fracción molar por la presión en 3, que es 1 bar, sobre la presión que tenía el dióxido de carbono en la posición 2, que es 1 bar. Es decir, que acá también me va a quedar el logaritmo de la fracción molar del dióxido de carbono. Y yo tenía, del balance del segundo principio, que la generación de entropía iba a ser la sumatoria esta. Y entonces de acá puedo ver claramente a qué se debe esta generación de entropía. Fíjense en los términos. Tengo una variación de temperatura, porque este término no se me anula, o sea que esto me influye en la variación de entropía y por lo tanto en la generación de entropía. Y por otro lado, si yo veo acá me queda la fracción molar, y la fracción molar me habla de la mezcla, porque la fracción molar es del número de moles del componente sobre el número de moles totales, porque las presiones se me anularon porque no hay variación de presión, yo no tengo efectos de igualación por variación de presión, ¿se entiende? Entonces de acá se ve clarito que la generación de entropía se va a deber a la mezcla y al gradiente de temperatura. Y lo mismo cuando analice este término. ¿Por qué hay irreversibilidades internas? Porque hay una mezcla y porque hay un gradiente de temperatura. ¿Se ve, chicos? O sea, no tienen que acordárselo de memoria, tienen que ver qué les está diciendo las ecuaciones y el proceso mismo, digamos.
Entonces, esto podría ser una pregunta, digamos, que la calculen y que analicen por qué hay irreversibilidades internas. Bueno, si hacen la cuenta les va a dar esto. Y ese sería todo el problema. Fíjense que son 3 problemas totalmente distintos. En unos hay cambios de composición y en otros no. En otros hay gradientes de temperatura y en otros hay gradientes de presión. ¿Está bien? Esto es para que tengan una idea de cómo son los ejercicios con los que se pueden encontrar, digamos. Pueden variar o la composición o los parámetros como presión y temperatura. Siempre para definir una mezcla completamente en su estado, necesitamos definir la composición y 2 parámetros que pueden ser presión y temperatura, o volumen y temperatura, o volumen y presión. ¿Se entendió, chicos? Esto sería todo la primera parte, o sea, acá termina lo que sería la parte 11A. También, yo acá no se los puse, pero también se les podría pedir, por ejemplo, la variación de exergía. Por ejemplo, si yo realizo el balance de exergía acá, voy a tener un sistema abierto en régimen estacionario, no tengo calor útil, no tengo trabajo útil, voy a tener corrientes que entran y que salen, y las irreversibilidades. Entonces podría ser la misma asociación para llegar a estas variaciones y calcular las irreversibilidades del balance de exergía. Por supuesto que si ya calculé sigma y me piden la irreversibilidad, simplemente hago T0 por sigma, digamos, es el camino más fácil si ya esto lo tuve que calcular. Pero también se podría hacer por balance de exergía. Entonces, hoy lo que vimos fue mezclas de gases perfectos sin cambio de fases. O sea, siempre durante todo el proceso, todos los componentes están en fase gaseosa. ¿Qué significa esto? Que están lejos de la campana. Estamos lejos de la campana, en la región de gas. Y además de estar en la región de gas, esos gases se comportan bajo el modelo de gas perfecto, o sea, de gas ideal que ya vimos. Entonces, el jueves lo que vamos a ver es también mezclas de gases ideales, pero con cambio de fase. ¿Qué significa esto? ¿Dónde estamos en la superficie PBT? Si tenemos un cambio de fase. Tenemos que estar cerca de ¿dónde? De los extremos de... No, iba a decir de los extremos de la campana, pero no. Sí, pero está bien. O sea, si nosotros tenemos un cambio de fase, nosotros tenemos que estar cerca. Si alguno de los componentes cambia de fase, entonces alguno de los componentes debería estar cerca de lo que es la campana de Andrews, porque estamos viendo un cambio de fase. ¿Está bien? Entonces, justamente lo que vamos a ver en la clase que viene, que es lo que la unidad que se suele llamar aire húmedo, pero en realidad es una mezcla de gases ideales, pero en donde uno de los componentes puede cambiar de fase. O sea, vamos a mezclar aire, que el aire nunca cambia de fase, siempre es un gas perfecto en estado gaseoso, y vapor de agua. Y el vapor de agua sí puede cambiar de fase dentro de la mezcla. ¿Está bien? O sea, la vamos a complicar un poquito más, que es lo que se conoce como aire húmedo. Esa mezcla. A pesar de tener vapor de agua, se modela como si se comportara como gas ideal. ¿Está bien? Entonces acá, chicos, terminaríamos la clase de hoy si no tienen ninguna duda. A los que estén en contacto con los otros alumnos que no pudieron asistir, que me escriban y coordinamos para repetir esta clase la semana que viene. Yo no tengo ningún problema. Porque la semana que viene van a tener solamente las consultas de práctica y la clase del jueves. Las notas probablemente estén para el miércoles. Casi seguro que van a estar para el miércoles. Profe, una consulta. Mañana, ¿por qué no va a haber clases? Mañana sí hay clases. Ah, no, como habías dicho recién que el jueves íbamos a ver no sé qué cosa, supuse que... Ah, perdón, sí, no, mañana, me estoy confundida. Mañana empezamos a ver aire húmedo y lo terminamos el jueves. O sea, nos va a llevar 2 clases. Cuando no va a haber clases es la semana que viene, que es la semana de mayo. Primero, o sea, van a tener clases el jueves de práctica, sí. Pero ahí quiero que lo usen para ponerse al día. O sea, toda la semana que viene no va a haber teoría, pero sí van a tener las consultas de los lunes y miércoles con los ayudantes
Y el jueves van a tener la clase de práctica, en donde van a ver algo de los prácticos, pero después van a tener consultas, o sea, los chicos que tienen que rendir recuperatorio van a poder sacarse ahí todas las dudas. Sí, para que se pongan al día y para que los que tengan que recuperar tengan toda esa semana y se enfoquen en el recuperatorio. Entonces, para asegurarnos nosotros de que llegan bien, no queremos que les falte tiempo, o sea, que vayan al recuperatorio sin tiempo, digamos. ¿Está bien? Así que, chicos, si no hay ninguna duda, nos vemos mañana para seguir un poco más con la teoría. Bueno, Chao, profe. profe. Chao, hasta luego. Nos vemos, Chao. profe. Chao, nos vemos.